Fraternal saludo para todos los oyentes de 5 minutos con Jesús. Hoy hay una pregunta. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Y déjame decirle que las Escrituras afirman que el Señor Jesús dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Esto fue verificado por las palabras y las acciones de sus seguidores y disputado por las palabras y acciones de sus enemigos. Si el Señor Jesús no es Dios, puede ser acusado por tener delirios de grandeza. Sin embargo, los que lo conocían mejor reconocieron que su afirmación de que era Dios no era extravagante. Sabían que correspondía perfectamente a lo que él demostró ser. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esta fue la pregunta de algunos escribas cuando el maestro perdonó los pecados a un hombre paralítico. Para ellos, esto era una blasfemia. Leamos el pasaje en mención. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto está registrado en Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 11. Los escribas estaban en lo cierto. El único que puede perdonar pecados es Dios, pues Él es el ofendido con la práctica del pecado. Cuando el Señor Jesús perdona los pecados a este bienaventurado, no lo hace porque está teniendo delirios de grandeza, sino porque Él es Dios eterno manifestado en carne, mi querido oyente. Si el Señor Jesús no era Dios, entonces podía haber estado mintiendo. En este caso, habría tenido que saber que no era lo que decía ser. Esto se hace cada vez más difícil de aceptar mientras más se observa su vida. ¿Cómo podría Él, en cada ejemplo, transmitir la esencia de honestidad y de credibilidad si continuaba mintiendo en este punto tan importante? ¿Cómo puede engañar a tanta gente piadosa si estaba haciendo algo tan impío? ¿Cómo puede alguien tan aparentemente moral ser un mentiroso tan grande? Recordemos que ya esto lo estaba diciendo Isaías capítulo 53, el versículo 9, unos 700 años antes, que él no mintió ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 9. Y si usted lee en San Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos registra que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios manifestado en carne. Lo que hizo y lo que dijo el Señor Jesús favorece más estrechamente a esta opción. El Señor Jesús cumplió la profecía sobre aquel que sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Manifestó los atributos de Dios eterno. Los hombres pecadores encontraron que no tenía pecado. Conocía las Escrituras como nadie más. Hizo cosas que solo Dios podría hacer. Un lunático podría decir cualquier cosa, pero no puede apoyar lo que decía. El Señor Jesús lo hizo. Un mentiroso puede jugar juegos mentales increíbles con la gente, pero no puede probar nada de lo que dice. Sin embargo, el Señor Jesús nació donde debía nacer la manifestación de Dios en carne, vivió como debía vivir Dios con nosotros, murió como habría de morir el cordero que fue llevado al matadero y resucitó solo como Él podría resucitar. ¿Con qué nombre llama usted al Señor Jesús? Tenga cuidado. Llamarlo cualquier cosa excepto Dios pondrá en grave peligro a su alma eterna. Solo cuando reconocemos que el Señor Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, lo puede ver como la fuente de vida. Solo cuando confía en toda la palabra de Dios, no solo con respecto a la vida del Señor Jesús, sino también a su deidad, entenderá la importancia de su muerte. Así que para usted podría hacerle en este momento esa pregunta: para usted, ¿quién es el Señor Jesús? Quiero decirle que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Recuerde que habló para usted Jairo Puentes en 5 minutos con Jesús.